La unidad militar formada por parejas homosexuales. En el siglo IX a.C. surgió en Tebas un regimiento de élite formado por parejas de amantes masculinos, que gracias a su valor en combate derrotaron a las fuerzas de Esparta y convirtieron a su ciudad en la potencia dominante de toda Grecia. Tras la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, Esparta se convirtió en la dueña del Egeo. Imponiendo su voluntad a lo largo de toda Grecia, los espartanos invadieron la ciudad de Tebas, acabando con la democracia para poner en su lugar un gobierno títere de oligarcas. Los exiliados del Partido Democrático huyeron a Lática, de donde regresarían en el 379 a.C. con un ejército para restaurar la libertad y expulsar a los espartanos de la Acrópolis Cadmea. Aunque se habían librado del dominio extranjero, los tebanos necesitaban ahora una nueva fuerza militar con la que enfrentarse a la inevitable venganza de Esparta, y un estratega llamado Górgidas les propuso una idea sin precedentes. Si estás interesado en conocer este apasionante relato histórico, te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de esta heroica unidad militar formada por parejas homosexuales. Sin más preámbulos, comencemos. La gloriosa ciudad siempre había contado con un cuerpo especial de 300 hoplitas encargados de proteger la Acrópolis a sueldo del Estado, pero, según Plutarco, Górgidas convenció a los ciudadanos de que éste debía estar formado con parejas de hombres que mantuvieran una relación sentimental. De esta manera los lazos del amor les impedirían huir del combate, pues según decía un batallón que se mantiene unido por la amistad entre amantes es indisoluble e irrompible, ya que los amantes, avergonzados de no ser dignos, y los amados ante la vista de sus amantes, deseosos se arrojan al peligro para el alivio de unos y otros. Cabe recordar que en la antigua Grecia el matrimonio casi nunca era por amor, sino que se trataba de un acuerdo entre las familias para aumentar su prestigio o patrimonio, de manera que la unión entre hombre y mujer era simplemente una manera de producir nuevos ciudadanos para asegurar la supervivencia de la comunidad. De hecho, muchas iniciaciones sexuales masculinas tenían lugar antes del matrimonio mediante relaciones homosexuales, en las que un hombre mayor, el erastés, seducía a un adolescente, erómeno, antes de que éste estuviera prometido. De esta manera se podía preservar la virginidad de las jóvenes y asegurar que éstas no tuvieran hijos bastardos antes del matrimonio. Además, la formación tenía un precedente religioso en el mito de Hércules, hijo de Zeus y la reina de Tebas. Esta había luchado hombro con hombro junto a su amante Iolao en aventuras como la caza de la hidra de Lene, donde el héroe aplastó las cabezas de la bestia mientras sus compañeros las cauterizaba con fuego para que no se regeneraran. Así, con el beneplácito del divino protector de Tebas, el batallón sagrado quedó establecido con 300 hombres escogidos de todo el ejército en el 378 a.C. Sus cuarteles estaban en la Acrópolis de Tebas, donde servían como guardianes sagrados de los templos. Y su rutina diaria incluía tanto ejercicios físicos como danzas rituales mediante las que aprendían a moverse y combatir como un solo hombre. Gracias a que recibían un sueldo del Estado, estos hombres se dedicaban por completo al combate, una ventaja decisiva en el mundo griego, donde los ejércitos estaban formados por una milicia de alfareros, campesinos y todo tipo de civiles. Dispuestos a arriesgar su vida por patriotismo y amor, los hoplitas del batallón sagrado se enfrentaron a Esparta en los campos de batalla. Parece ser que en un primer momento Górgidas los dispersó por la primera fila de la falange para que reforzaran a sus compatriotas, pero pronto el líder del Partido Democrático Pelópidas los agrupó en una sola unidad. Así derrotaron a los espartanos por primera vez en el 375 a.C. en Tegira, donde atravesaron la falange lacedemonia formados en cuña pese a que estos los duplicaban en número. Pero, sería el general Hipamenandes quien les llevaría a la cima de su éxito en la batalla de Leuctre, librada en el 371 a.C. contra el grueso del ejército espartano. Dado que el enemigo le superaba en número, este general tebano desplegó a su ejército en forma oblicua, con el flanco izquierdo adelantado y formado por el doble de hombres de lo habitual. Encabezados por el batallón sagrado, los tebanos aplastaron al rey espartano Cleombroto y a su guardia real, doblando el flanco enemigo y destrozando su falange en la peor derrota que había sufrido Esparta. En los años siguientes estos hoplitas de élite se siguieron distinguiendo en la guerra, acabando con el predominio lacedemonio en Mantinea y convirtiendo a Tebas en la ciudad más importante de toda Grecia. Pese a ello, la estrella tebana fue descendiendo a partir de la muerte de Hipamenandes, eclipsada por el sol de un nuevo poder, la Macedonia de Filipo II.
Este estaba decidido a convertirse en amo y señor de Grecia para luego pasar a la conquista del imperio persa, y en el 338 a.C. se enfrentó a una coalición de ciudades-estado en Queronea. Fue ese día cuando el batallón sagrado fue derrotado por primera y última vez. Dispuestos en el flanco derecho de los griegos, los tebanos se tuvieron que enfrentar a Alejandro Magno en persona, quien desbarató su formación con cargas repetidas, de caballería o piqueros según la fuente, hasta rodearlos y exterminarlos por completo. Así llegamos al final. Si fue de tu agrado este emocionante relato, te invitamos a que nos apoyes con tu suscripción. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.